Perfecto. Bueno, entonces sean todas bienvenidas a esta segunda webconferencia denominada Diseño de una experiencia pedagógica de nuestro curso Estimulación Adecuada. Para mí es un placer poder estar acompañándolas durante este proceso pedagógico. Recordemos que es muy importante pues contar con su participación en estas webconferencias que son aquellos, aquí vamos a tener aquellos elementos necesarios para poder continuar con el desarrollo de nuestras diferentes fases. Y con esta segunda web, pues damos apertura a la fase número 3, que está pensada en el diseño de una experiencia pedagógica por parte de cada una de ustedes. Hoy vamos a iniciar esta webconferencia con una invitada muy especial. Ella es licenciada en educación preescolar y psicóloga. Lleva más de 18 años trabajando con niños de diferentes edades de primera infancia y también con toda la parte escolar de primaria. Ha estado trabajando con entidades como el SENA y toda su experiencia es muy importante para nosotros, y estoy segura que esta charla que ella nos trae el día de hoy va a ser muy beneficiosa para poder comprender por qué es importante aprender a diseñar buenas experiencias pedagógicas para generar en nuestros niños y en nuestras niñas un impacto significativo. Entonces, le doy paso a ella y estamos muy atentas. Cualquier duda o inquietud la podemos ir escribiendo ahí en el chat para resolverla al finalizar su intervención. Tatiana, muy buenos días y bienvenida a esta webconferencia. Hola Valquiria, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un placer estar acá acompañándolas a ustedes, que te hayas acordado de mí para compartir estos espacios pedagógicos que seguramente van a ser de mucho provecho tanto para ustedes como para mí. Nuevamente me presento, mi nombre es Tatiana Medina. La idea del trabajo que vamos a hacer hoy o de este espacio, entiendo que es aproximadamente media hora, es trabajar en torno a eh, esos elementos que son fundamentales en la educación y puntualmente en lo que es la educación infantil, ¿cierto? Que es lo que nos reúne a todas acá. Entonces, la idea de este espacio es que no solamente esté yo acá compartiendo mi experiencia y algunos de los saberes que tengo, sino pues también quisiera conocer un poco a partir de la experiencia que ustedes tienen, ya sea personal, de lo que han leído, de lo que han aprendido. En el momento pues en el que las invite a participar, pues espero de verdad una participación muy activa por parte de ustedes. ¿Listo? Entonces, para determinar o para iniciar más bien, identificando por qué son importantes los espacios y las herramientas que tengan un diseño que respeten esos procesos de los niños y de las niñas y que favorezcan a estas personas en todo su ser, ¿cierto? Dentro de un proceso integral. Quisiera que, pues si quieren abrir micrófono, si me quieren escribir en el chat, para ustedes, si me ayudas, Blanqui, porfa, pasando a la siguiente, eh, ¿qué aspectos educativos consideran que son fundamentales para favorecer el desarrollo integral de un niño o de una niña? Esto, la invitación es a que lo respondan, puede ser desde la visión, si tal vez son mamás, son hermanas, primas, desde la experiencia personal, pero también desde el camino que han iniciado como docentes en formación. Entonces, voy a estar acá pendiente del chat como para leer y compartir con ustedes. Si alguna quiere abrir el micrófono, levantar la mano, entonces estaré acá muy atenta. Bueno, parece que están un poco tímidas. Entonces voy a ir avanzando. Igual ustedes pueden ir haciendo los aportes que consideren en el transcurso de la charla. Bueno, entonces, ¿qué aspectos son importantes acá? Acá es importante tener en cuenta no solamente el contexto de los niños, el desarrollo integral, sino cualquier otro elemento que rodee y del que haga parte ese niño, ¿cierto?
Hay elementos como la familia, las relaciones que se dan dentro de entre estos actores que están cercanos a los niños. Y hay algo importante que es, sin romantizarlo, es el amor, ¿cierto? Pero el amor no como tal vez lo vivimos como una experiencia romántica con la pareja o como algo muy banal, sino el amor en acciones muy concretas, que tal vez esas sí las vamos a poder encontrar en algunos documentos, en algunas investigaciones, y es el amor traducido en la forma en la que se relacionan los adultos con los niños, ¿cierto? Cómo están relacionándose ellos, cómo están construyendo un ambiente que les genere a los niños un ambiente, un bienestar emocional y físico. Otro elemento clave es la comunicación, ¿cierto? El tipo de comunicación que tienen los adultos con los niños. ¿Para qué? Pues para construir relaciones sanas y seguras que favorezcan el proceso en el que vamos a encontrarnos nosotros con los niños y pues que van a llevar los niños a lo largo de su vida, ¿cierto? Por eso acá vamos a abordar también el tema de por qué es tan importante respetar los tiempos y el desarrollo de cada niño. Entonces, para abordar esto vamos a hablar de el desarrollo integral, ¿cierto? El desarrollo integral lo abordamos y lo trabajamos no solamente hablando de los avances que tengan los niños a nivel cognitivo y físico, sino como están marcadas en la Ley General de Educación, las dimensiones, ¿cierto? En la Ley General de Educación está estipulado que la educación preescolar se va a trabajar a partir de las dimensiones. ¿Esto para qué? Pues para que busquemos o para que el resultado sea una formación armoniosa en el ser, ¿vale? Si vamos a hablar acá, estábamos hablando del título que vi, se habla de estimulación, ¿cierto? Y estamos hablando de la educación preescolar. Entonces, abordemos las edades de los 0 a los 5 años. Entonces, importante tener en cuenta acá, una de las formas, o tal vez la primera forma en la que encuentran las personas o los niños o un ser, un recién nacido, para relacionarse con su entorno es el cuerpo, ¿cierto? A través del cuerpo se empieza a conocer y a explorar lo que es el mundo, todo lo que hay, las sensaciones, las personas, el ambiente. Entonces, acá es importante tener muy en cuenta que aunque el niño está explorando a través de su cuerpo, no estamos trabajando solamente la dimensión psicomotriz, ¿cierto? Si el niño está explorando a través de su cuerpo es para tener una formación, un apoyo en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo socioafectivo, en el desarrollo comunicativo, ¿cierto? Y ahorita les voy a dar como de una forma más puntual en cada etapa cómo se podría apoyar esto. Entonces, empecemos hablando de la edad de los 0 a los 5 años. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajarlo de esta forma. ¿Listo? Año a año. El primer año, los 2 primeros, los 3, los 4 y hasta los 5 años. Acá vamos a ver cuál es el desarrollo que tienen esos niños de acuerdo a algunas teorías, principalmente a la de Piaget y Vygotsky, y a partir de esas teorías que hay en cuanto al desarrollo de los niños, cuáles serían esos elementos o esas herramientas que nosotros les podemos brindar a ellos para favorecer su desarrollo y su aprendizaje. ¿Listo? Entonces, hablemos de el primer año de vida, la exploración y el vínculo afectivo. Entonces, desde el nacimiento, los niños, como les decía, perciben y conocen todo lo que hay en su entorno a través de los sentidos. Entonces, ¿cuáles elementos son claves en este punto? Son cosas realmente muy sencillas. A veces cuando uno le dicen, piense, no sé, creo que el trabajo que ustedes tienen, si bien entiendo, es diseñar un material, ¿cierto? En el que a través del juego y de la exploración, pues se apoye el proceso de desarrollo, aprendizaje de los niños. Y uno a veces se descerebra y piensa qué hacer. Y en esta edad el trabajo es muy sencillo. Es proporcionarle a los niños herramientas que ellos puedan tocar y manipular, ¿cierto? A través de ese contacto que tienen ellos con los elementos que se les brinde, ellos van a descubrir las sensaciones, van a descubrir texturas, van a reconocer colores,
Y una forma de hacerlo, pues de saber que estamos haciendo un buen trabajo, entonces es poner elementos llamativos frente a ellos, entonces sentido de la vista, que sigan ese objeto con la mirada, también el reconocer sonidos, el primer sonido que reconocen ellos es la voz de su mamá, ¿cierto? Eso pasa en el tercer trimestre del embarazo. Y esto pasa si hay una exposición continua a ese estímulo que sería la voz. Ya cuando el niño nace, el vínculo y el ejercicio de reconocer y responder a ese sonido, a ese estímulo sonoro que serían las voces, además de la mamá, sería con el papá o con los cuidadores también dependiendo de la exposición que tenga el niño a ese tipo de estímulos. Bueno, el movimiento libre es clave y es súper importante. Para el movimiento libre y para elementos, objetos, herramientas que apoyen ese movimiento libre, les recomiendo revisar esta autora que es Pickler. Ella era una pediatra que estudió el movimiento, el desarrollo y el movimiento en los niños en sus primeros años de vida. Y los juguetes que diseñan ahora con base en la teoría de ella son muy estilo Montessori, no sé si tal vez los han visto, y son cosas realmente muy sencillas. Son arcos para que los niños se desplacen, son algo similar a unos rodaderos, pero no es el rodadero tradicional que vemos en el parque, sino tienen un diseño y un fundamento de verdad de fondo que aporta y apoya ese desarrollo de los niños, pero estos serían edades más avanzadas, ¿cierto? El movimiento libre en los niños en su primer año de vida, una forma muy responsable y respetuosa es, por ejemplo, no ponerle zapatos, ¿cierto? Es como ir quitando esos mitos que había hace muchísimo tiempo de ponerle el zapato porque es lindo. No, es mejor dejar que los niños vayan descalzos, que se muevan por donde quieran moverse, diferentes texturas, pero que siempre sean espacios seguros. Hay otro y es dejarles cerca o como tienen el reflejo de agarre, ¿cierto? En esa edad, en esos primeros meses, tienen el reflejo de agarre, un trapito, una toallita de un color llamativo, por lo general rojo, y pues como ellos están en constante movimiento, ¿cierto? Moviendo sus manos, moviendo sus pies, ellos mismos van a estar haciendo el ejercicio, ¿cierto? De mover ese elemento que le va a llamar la atención y en algún momento pues sus ojos van a ir a ese elemento. Acá es importante que no se le, por ejemplo, no se le deje la toallita al niño y dejarlo ahí, no, que se establezca un contacto y una comunicación con el niño en la que siempre haya una interacción por parte del adulto con el niño, ¿listo? La exploración oral, entonces ustedes si son mamás o han tenido niños pequeños cerca saben que todo lo que agarran va a la boca. Eh, Quienes desconocen que esto es natural y esto es importante, ya les digo porque lo que hacen es no te metas esto a la boca, esto está sucio, claro, todo dentro de la seguridad que le podemos brindar al niño, pero ese es un ejercicio importante, ¿por qué? Pues porque es un reflejo, uno, y dos, porque el ejercicio que ellos hacen al succionar o al tener algo en la boca es un entrenamiento, digámoslo así, previo a la habilidad oculomanual y el fortalecimiento de los músculos orofaciales, ¿cierto? Que esos son claves en el desarrollo del lenguaje y mucho más adelante en la lectura y en la escritura. Y el otro es el apego seguro. Acá este se relaciona mucho con la interacción que se genera en las otras dos actividades. Entonces, esa necesidad que tiene el niño de comunicarse o de tener la cercanía y el apoyo, el vínculo seguro de su mamá o de sus cuidadores. Otro mito que había de las abuelitas hace muchos años es, cuando el niño llora, no lo alcen porque se acostumbra a estar alzado todo el tiempo. Entonces, déjelo llorar. Y cuando se deja llorar al niño, pues el niño lo que va a entender es que no hay quien esté supliendo esa necesidad, ¿cierto? Porque el llanto lo que hace es, no, el llanto es la forma de comunicación, una de las formas de comunicación inicial que tienen los niños para expresar que hay alguna necesidad. Quienes ya conocen la rutina del niño, pues ya saben si tiene hambre, si quiere que lo carguen, si tiene calor, si tiene frío, lo que sea que necesite el niño. Pero entonces el llanto es una forma de comunicación que tiene el niño a la que se espera que el adulto responda, ¿cierto? Entonces, estos tres elementos en esta edad son claves, son súper importantes. Dentro del movimiento libre, devolviéndome un poquito acá, es importante el reconocer el sistema vestibular
y el propioceptivo, ¿cierto? Estos dos, más adelante, si no se estimulan o si se truncan de alguna manera, van a mostrar esas dificultades de los niños en la conciencia que tienen, la conciencia corporal que hay dentro del espacio. Me imagino que eso es de siempre, pero digamos que en los últimos años se ha puesto más atención y se ha identificado el por qué, por ejemplo, un niño es brusco, ¿cierto? Entonces va corriendo y el niño siente que tocó al otro, pero en realidad le dio un empujón y ha pasado, a mí me ha pasado con los niños especialmente. Este año les cuento, tengo 2 casos que ya están en un proceso en el que tienen un acompañamiento extra del colegio con terapeuta ocupacional para lograr equilibrar eso, porque entonces los niños incluso a mí me tocan y lo que hacen es pegarme, pero ellos no lo hacen con una intención agresiva, ¿cierto? Sino lo hacen porque no tienen conciencia plena del espacio que hay a su alrededor y pues de la fuerza también que tienen para medir, ¿cierto? Entonces, acá en este movimiento libre, importante esos dos, propioceptivo y vestibular, ¿listo? En un adulto, ¿cómo se podría ver? Una persona, por ejemplo, que no logra dimensionar, que vaya manejando y no logre calcular el espacio para ver si el carro lo puede parquear ahí o no, ¿cierto? Son cosas muy básicas que no es que generen un trauma, que generen limitaciones en la vida, pero que si se dejan pasar, si se pasan desapercibidas más bien, pues sí van a generar uno que otro inconveniente más adelante. ¿Listo? Entonces, en este primer año, importante conocer cuál es el desarrollo, cuáles son esas necesidades de los niños en esos primeros meses para diseñar herramientas que suplan esa necesidad de los niños. ¿Listo? Vamos a revisar entonces ahora la siguiente edad, que sería de los 2 a los 3 años. En esta edad se hace énfasis en el descubrimiento y la autonomía, ¿cierto? Acá ya va a haber un aumento del vocabulario, ya no solamente va a haber una palabra, sino una frase muy sencilla, las frases cortas, y el juego acá va a cobrar un papel importante de acuerdo a la relación que el niño tenga con sus padres de familia o cuidadores. ¿Por qué? Porque viene la imitación de roles adultos. Si ellos tienen cercanía o van a tener cercanía con un rol, ¿cierto? Y esa cercanía va a hacer que el niño represente ese juego. Si el niño está más cerca de la mamá y la mamá trabaja en la casa, el niño va a copiar muchas de esas acciones que está teniendo la mamá dentro del juego que él está haciendo, ¿cierto? Acá es importante proporcionar esos elementos que necesitan ellos para ese juego simbólico. Si están cerca de elementos que incluso ellos le dan un significado. Ni siquiera tenemos que ponerles la cocina, ¿cierto? O tenemos que ponerles un computador de juguete, un teléfono de juguete. Sencillamente si les ponemos, qué sé yo, cajas, pelotas, de pronto algunos disfraces, ellos ya tienen esa autonomía, ¿cierto? Como dice ahí, claro, en algunas rutinas, pero especialmente hablando o específicamente hablando del juego, ellos ya tienen la autonomía de tomar esos elementos y adecuarlos e incluirlos en el juego en el que ellos estén desarrollando. ¿Listo? Hablaba inicialmente del lenguaje, ¿por qué? Porque también dependiendo de la exposición que tengan los niños a un lenguaje claro, a un lenguaje fluido y constante, pues así mismo van a poder tener los niños un desarrollo del lenguaje. Si al niño le seguimos hablando como bebé hasta los 3 o 4 años, pues esa va a ser la forma que el niño tiene de aprender, ¿cierto? Ese va a ser el modelo que tiene él de aprendizaje y eso también va a generar que no logre desarrollar todos sus músculos orofaciales para que a los 4 o 5 años tenga una muy buena dicción y pronunciación. Entonces, acá importante, elementos para el juego, que sea juego imaginativo y juegos de roles. ¿Listo? En este espacio, bueno, hasta acá, estos 2 primeros años, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta o algún aporte para hacer desde la experiencia? Voy a ir revisando el chat de acuerdo a lo que les preguntaba hace un rato. Bueno, voy a leer como muy por encima
los aportes que ustedes hicieron con respecto a la primera pregunta, cuáles son esos factores importantes en la formación del niño. Entonces, claro está, la familia, los vínculos afectivos, el entorno educativo, sí señoras, un ambiente tranquilo y sin ruidos, más que sin ruidos, porque si no se va a generar una sensibilidad ya al ruido cuando el niño tenga una exposición a un contexto fuera de su casa, ¿cierto? Más bien ruidos o sonidos más bien tranquilos o que tengan una intención o que se den dentro de ese ambiente tranquilo, como dices ahí, ¿cierto? Tampoco un ruido que vaya a asustar o alterar a los niños. Fomentar la autonomía, muy bien. El desarrollo lingüístico, social, moral y ético, ajá. Esto se da ahorita un poquito más adelante en el siguiente año del que vamos a hablar. Desarrollo de valores. Bueno, creo que sí, todas vamos como por el mismo lado, ¿cierto? Como lo que implica el desarrollo integral, todas lo vamos teniendo muy claro. Entonces, pasemos a la siguiente etapa, que sería de los 2 a los 3 años, ¿cierto? Acá ya cobra mucha más relevancia el juego simbólico. Entre los 3 y los 4 años, los niños empiezan a conocer y a desarrollar esas habilidades sociales. Ellos ya empiezan a salir un poco del yo, ¿cierto? Por lo general en estas edades, aunque en las otras también pueden ir ya a un jardín, pero en estas edades por lo general es el primer ingreso que tienen ellos al jardín. Por eso en esa edad dan quejas porque todo, porque sí, porque me miró, porque me tocó. Les cuesta muchísimo compartir los juguetes, les cuesta muchísimo ser flexibles a los cambios. Yo estaba sentado acá, pero ahora mi amigo va a estar acá cuando yo llegué, él me quitó el puesto. Ese tipo de cosas para ellos son difíciles. Hacen parte del cambio, no es tanto que sean difíciles, pero hacen parte de un cambio al que ellos pues sí o sí deben estar expuestos. Entonces, en estos 3 o 4 años, cuando ellos ya entran en un contexto diferente al de su familia, es importante proporcionarles espacios y juegos en los que haya reglas. Eso también es súper complejo para ellos, ¿cierto? Porque están en el yo, yo, yo. Siempre es lo que ellos digan, ¿cierto? Entonces, las principales características del juego en esta edad. Juegos que impliquen turnos, que implique el esperar y que se integren también a otras dimensiones, psicomotriz, qué sé yo, jugar bolos. Entonces debes hacer la fila, esperar a que el que está al frente tuyo lance la pelota, si va a contar los pinos, que cuente los pinos y cuando él termine, ahí sí te corresponde a ti. Inicialmente el trabajo con ellos es muy complejo porque es otra cosa que a ellos les cuesta, esperar. Y aún más en estos tiempos en los que la necesidad y la gratificación está suplida así, ¿cierto? Por ejemplo, un niño que está expuesto al celular y si no le gusta este video, sigue al otro y sigue al otro. O sea, la gratificación es inmediata. Para ellos llegar al colegio, esperar a que el profesor lo escuche, a que el profesor esté atento a lo que él dice, a que le entreguen el juguete que él quiere, es difícil para ellos. Entonces, es un camino, ¿cierto?, en que van a transitar los niños y nosotros. Pero si nosotros entendemos cuál es el desarrollo de los niños en esa edad, pues vamos a entender el por qué puede ser tan intenso o tan insistente en el yo necesito, yo quiero, ya, ya, ya. O sea, acá proporcionar esos espacios que faciliten las relaciones sociales, ¿listo? Con sus pares. Y acá también iría el juego simbólico, ¿cierto? Entonces acá se integrarían las dos, el juego simbólico con sus pares. Entonces vamos a jugar al médico, entonces yo soy el médico y tú eres el niño que llega al colegio. Y acá el papel del adulto va más hacia el acompañamiento y el permitir ese espacio, ¿cierto? Porque el juego ya, la interacción en el juego y la creación y el desarrollo que se da en el juego es muy innato en los niños. Son ellos los que lo proponen, son ellos los que lo manejan, son ellos los que desarrollan esa relación con el otro. Entonces, el papel, el rol del docente o del papá o del cuidador es estar en el acompañamiento, observando tal vez conductas que puedan ser llamativas para uno, pero acá elementos claves, entonces juego simbólico y juego en el que tengan que respetar turnos, ¿listo? Otro aspecto acá importante es motricidad orofacial. Entonces, acá viene lo que les decía hace un rato. Todos estos ejercicios que impliquen o cuentos, historias, que impliquen exagerar gestos, sacar la lengua, moverla para arriba, para abajo, todo lo que implique el desarrollo de la musculatura orofacial
También tiene que ver la alimentación, pero eso depende más de los papás. Todo esto que implique el desarrollo de estos músculos va a favorecer o no el desarrollo del lenguaje en los niños más adelante y de la lectura y la escritura. Muchos de los niños, como hablan, empiezan a escribir. Entonces, si se les dificulta la R, pero cognitivamente comprende el proceso de lectura y escritura, pero el niño no sabe decir o no ha podido desarrollar el músculo, la lengua, el frenillo para decir ratón, si no dice latón, va a seguir escribiendo latón, ¿cierto? Si no ha hecho el ejercicio para desarrollar el fonema de la CELAC, entonces ese por lo general lo confunden con la T, entonces lo omiten más bien, lo cambian por la T, entonces va a empezar a escribir como está hablando. Si es algo que se deja pasar, si no se trabaja de forma oportuna, pues, ¿qué va a pasar? Pues va a tener dificultades más adelante que pueden, pues, ya llevar a una dislexia. Bueno, acá entonces clave tener juegos y también reglas muy sencillas. Pensar en juegos que tengan límites muy claros y que sean cortos, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, vamos a jugar a los congelados y si te tocan te quedas quieto. Ya, hasta ahí. Nada de que, no sé, si cogieron a uno, se fue a la cárcel y si el otro lo toca, entonces quedas congelado. No, para ellos todavía no hay un desarrollo cognitivo que les permita como tener una estructura tan amplia de lo que implica un juego de esos, sino cosas mucho más claras y más sencillas para los niños en estas edades. ¿Listo? En la siguiente edad, 4 y 5 años. 3 a 4, perdón. Acá ya es mucho más claro el juego con reglas, ¿cierto? Las reglas simples, pero pues ya pueden ser un poquito más extensas que la anterior edad. Juegos con turnos, no tanto como que pasa el otro y yo me quedo, no, sino que impliquen un poco más de atención, por ejemplo, una lotería, ¿cierto? Entonces el profesor saca la ficha, ¿quién tiene la manzana? Entonces todos deben estar atentos y esperar a que el profesor vaya dando la instrucción para ellos seguir el juego. Los juegos cooperativos tienen que ver con el juego simple. Acá también nosotras podemos ser muy creativas y buscar juegos en los que haya, ¿cómo se llama? Relevos, ¿cierto? Para fortalecer el juego cooperativo. Entonces van a ser un equipo, tú llevas este balón de aquí a acá, tú de aquí a allá, tú pasas este obstáculo y el primero que llegue gana, ¿cierto? En este tipo de juegos ya se va fortaleciendo muchísimo más la socialización, la comunicación y la regulación emocional que pueden llegar a tener los niños ante la frustración. Esto no quiere decir que se trabaje solamente en esta edad, ¿cierto? Que la regulación emocional llegó a los 13 y a los 4 años y de los 0 a los 2 años no pasó nada, no. Esto es un plus, digámoslo así, es donde vamos a trabajar con mayor potencia, pero si hay alguna dificultad es porque previamente en los años anteriores no se trabajó de la forma que tal vez el niño lo necesitaba para que en esta edad logre regularse. Hasta acá, niños, no sé si alguna de ustedes tenga preguntas. ¿Todo va claro? Bueno, listo. Gracias, Valky. Vamos entonces a la última etapa que vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Entre los 4 y los 5 años. Entre los 4 y los 5 años, los niños ya van a tener un avance muchísimo más marcado a nivel cognitivo, a nivel psicomotriz, a nivel social. Y en esta etapa ya se va a trabajar de una forma más intensa lo que es la preparación para el ejercicio académico, ¿cierto? Sea en un colegio o sea en un jardín. Acá es clave que tengamos muy en cuenta el respetar ese proceso. Si nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, el tema de escritura desde los 3 años, hay quienes lo hacen, ¿cierto? Pero hay que ver si el niño en esa edad tiene el desarrollo físico, biológico, para que su mano logre hacer un agarre de pinza, ¿cierto? Hay que ver si el niño a los 3 o 4 años tiene el desarrollo cognitivo y biológico físico para empezar a hacer trazos de vocales, ¿cierto? Todavía hay lugares donde se utilizan planos, entonces
Hay que ver si el periodo de atención del niño, por ejemplo, a los 3 o a los 4, incluso a los 5 años, da para que el niño se siente a hacer, a repetir un trazo unas 10, 20, 30 veces. Entonces, antes de ir a ver la intencionalidad pedagógica de un ejercicio como las planas, es ver si el niño ya está en el desarrollo, en el momento justo para empezar ese tipo de tareas, ¿cierto? Acá es importante entonces eso, tener clara cuál es la madurez física y cognitiva que hay en estas edades. El desarrollo y del lenguaje como preparación al ejercicio de la lectura y la escritura, como les decía, debe haber un ejercicio previo en la musculatura facial, también debe haber una exposición continua a estímulos auditivos, rimas, canciones, trabalenguas. La lectoescritura no implica solamente el ejercicio escrito, ¿cierto? La lectoescritura, la lectura y la escritura se desarrolla en torno a 3 ejes y así lo trabajamos acá en la institución en la que yo estoy, que es la expresión oral, la comunicativa y la escrita. A veces nos quedamos con que lectura y escritura es solamente leer y escribir y no, es muchísimo más amplio. Entonces, buscar cuáles son todas esas herramientas que tiene el niño para tener una muy buena expresión oral, cuáles son esas herramientas que les podemos proporcionar para que lleguen a tener un buen agarre de pinza, para favorecer esos procesos previos a la lectura y la escritura, que es la motricidad fina, ¿cierto? El buen tono muscular, la buena postura, el buen agarre de pinza, todo el ejercicio motriz previo que hay antes de empezar el ejercicio de lectura y de escritura es clave para que se dé de una forma amable y respetuosa con el proceso de los niños. ¿Listo? Entonces, hablando digamos, de esta teoría que hay en cuanto al desarrollo de los niños, la invitación es no cerrarnos a esto como si fuera una camisa de fuerza. Es decir, sí, hay estudios que dicen que los niños en los 0 años hacen esto, al año hacen esto, pero hay algunas variables, ¿cierto?, que pueden hacer que el niño a los 3 años todavía no tenga el adecuado tono muscular, no se sepa sentar bien, no tenga el desarrollo del lenguaje que se espera en esa edad. Y acá es donde la invitación que les estoy haciendo es clave, el respetar el proceso de aprendizaje, no solamente en cuanto a la edad, lo que les decía hace un momento, ver si la actividad que le estoy dando al niño de 5 años sí es para él, sino ver cuáles son todas esas variables en las que se ha desarrollado el niño para ver si sí le han permitido el desarrollo para que él llegue acá. Si es un niño que ha tenido, qué sé yo, no ha tenido un vínculo de apego seguro, ¿cierto? Y es un niño que se tolera ante no tiene tolerancia a la frustración. Es un niño temeroso, es un niño con dificultades en su autoestima, es un niño con dificultades en la relación social. No quiere decir que el niño está mal, quiere decir que pasó algo o está pasando algo, puede ser en su familia, puede ser en el colegio, y eso para nosotros es una señal de cómo entrar a ayuda. No es entrar a etiquetar al niño, ¿cierto? Este no respeta porque es así, este no puede escribir porque tiene pereza, este no tiene pautas de crianza. La tarea no es, ahí sí es, escuchamos y no juzgamos. Entonces, entrar a ver cuál es la dificultad que tiene ese niño y entrar a apoyarlo de acuerdo a esa dificultad. A eso se refiere el respetar los procesos desde 2 miradas, desde respetar la madurez biológica y física de los niños, ¿cierto? Y darles lo que ellos necesitan de acuerdo a su edad, sin darles una actividad que tal vez sea muy compleja y los vaya a frustrar, y tampoco como que demeritando las capacidades y las habilidades que ellos tienen y darles algo supremamente sencillo, ¿cierto? Y la otra mirada sería entonces reconocer cuál es ese entorno en el que se ha desarrollado el niño para darle los recursos, las herramientas, el espacio y el acompañamiento que él necesita para lograr superar esos obstáculos que tal vez ha tenido en su cortísima historia de vida, años atrás, y pues lograr avanzar lo más que se pueda. ¿Listo? Entonces acá, importantísimo eso, respetar los ritmos de acuerdo al proceso biológico y al contexto de los niños. Y para ir cerrando entonces, el juego. Sí, vale, la siguiente, gracias. El juego. Entonces, el juego es la mejor herramienta
para el aprendizaje. No solamente porque los niños se van a divertir, ¿cierto? Sino porque dentro del juego hay un montón de habilidades que podemos apoyar y fortalecer. Todo lo que les acabé de mencionar hace un rato, habilidades comunicativas, de lenguaje, relacionarse con el adulto, respetar las reglas. Ya hay otras intenciones más académicas, qué sé yo, el conteo, deletrear, reconocer las letras. Bueno, ya depende de la intención. Pero por más que nosotros le demos una sola intención a la actividad o a la herramienta que les estemos dando, detrás de eso hay un conjunto de elementos que van a favorecer ese desarrollo integral. ¿Listo? Entonces, la invitación, niñas, es esa. Nuevamente, reitero, respetar esos procesos de los niños, desde lo biológico y desde el contexto, y sobre todo ahora desde el contexto, porque hay una cantidad de elementos que nosotros desde el colegio o desde el punto en el que estemos, sin ser padres de familia, podemos identificar que para los papás es mucho más complejo aceptar. Tal vez ellos identifiquen algunas cosas, pero el entrar a aceptar la dificultad que tiene el niño, porque crecimos, tal vez ellos y nosotras crecimos en una época en la que el tener una diferencia lo marcaba uno como el que está relegado, el que está aparte, el que necesita un trato diferente. Ahora, la idea es que esos niños que tienen una dificultad necesitan el apoyo. Y retomo algo que les dije hace un rato, si encontramos una dificultad que tiene el niño, no es para etiquetarlo, para juzgar a los papás o el proceso, el desarrollo del niño, sino para buscar cuáles son esas herramientas que necesitan los niños para avanzar. Yo les hablo desde la experiencia que tengo en este momento, que es con preescolar y primaria. Preescolar, puntualmente. Un niño que tenga una dificultad en el proceso de lectura y escritura, ¿cierto? Se le entrega material de apoyo. Es lo primero que hace uno como profesor, material de apoyo para que refuerce los trazos, algunas alternativas de ejercicios en casa para fortalecer motricidad fina, pero nada, el niño no arranca y no arranca, entonces hay que ir más allá, ¿cierto? Entonces, si es necesario entregar una revisión a terapia ocupacional, a psicología infantil o a neuropsicología, el especialista que nosotros junto con la psicóloga consideremos necesario para identificar cuál es esa dificultad del niño. Yo lo puedo llenar de guías todo el año, pero si el problema del niño no es de trazo, sino es un problema de atención o hay un problema que hay en el desarrollo cognitivo, pues no le estoy apuntando algo a lo que nunca voy a llegar. Entonces, pues nada, cerrando ya, porque creo que ya se nos está terminando el tiempo. La idea es que no perdamos la motivación, ¿cierto? Y la pasión por ese ejercicio de la educación. Que sepamos que siempre va a haber obstáculos, pero que la creatividad que nosotras tenemos para brindarles a esos niños las herramientas y los recursos necesarios, puede que a veces sí sean aprovechados, como puede que no. Puede que el niño y la familia estén dispuestos a recibir todas las herramientas que nosotros les brindemos para avanzar en el proceso, como puede que no. Pero si no, pues quédense con la tranquilidad de que ustedes han crecido en su quehacer pedagógico, que ustedes han dado todo lo que sea necesario para apoyar a esos niños y ya si finalmente no hay un avance, pues la invitación es a no frustrarse, ¿cierto? Saber que aunque nosotros queremos hacer un montón de cosas y hay una responsabilidad muy grande en las manos de nosotras en la educación de los niños, pues no es la responsabilidad total, ¿cierto? Hay varios actores que están implícitos en este camino y en este ejercicio de la educación que si conectamos de la forma adecuada, pues podemos lograr un buen proceso. No sé si tengan preguntas o Valquiria también tenga de pronto algún comentario. Bueno, estuve revisando ahí los mensajes en el chat. Creo que no hay preguntas por el momento, sí comentarios. ¿Sí hay preguntas? Ay, Dios mío. ¿O ¿Sí no? hay? No sé, No yo voy a vi, mirar. yo vi comentarios, pero espérame, dejo de Sí. compartir y revisamos acá. No, mira que hay es bastantes comentarios que están ahí muy relacionados con todo lo que tú pues nos hablaste. Yo no tengo preguntas, solo tengo palabras de agradecimiento, Tati, por haber aceptado la invitación y pues por compartir toda tu experiencia
con mis estudiantes. Para mí es muy valioso que ellas puedan escuchar de voz de una maestra que está en este momento 100% conectado con nuestros niños y nuestras niñas, eso que es importante y eso que es valioso. Aquí tengo una manito levantada. Voy a darle entonces la posibilidad a Elizabeth para que te haga la pregunta. Listo. Gracias, Valeria. Cordial saludo, tutoras. Mi pregunta se refiere a los niños que de pronto llegan a una transición de jardín, llegan a una transición diferente como a un colegio y para pasarlos de transición a primero, por ejemplo, a veces tienen muy pocas herramientas, sí. Como que se les ha dado muy pocas herramientas para pasar de transición a primero, ¿sí me hago entender? Entonces, en ese caso, de pronto, ¿cómo se puede manejar esas situaciones de estos niños que llegan a transición y, y vienen de una manera, pues a veces inseguros, a veces... Sí, o sea, esa es mi Pasa pregunta. mucho en la vida real, nos ha pasado. Em, Acá es importante entender como lo dice la palabra, la transición, ¿cierto? Del preescolar a la primaria. Y es que es un cambio muy fuerte para los niños. Es el cambio en el espacio, en el mobiliario, en el tipo del material, que es muy flexible, ¿cierto? Para ellos en el preescolar, muy lúdico, y pasar a la primaria, en la que por lo general, no siempre, pero por lo general, empiezan ya a trabajar todo el cuaderno, dictado, copia del tablero. Esos son cambios que para los niños son fuertes. ¿Qué podríamos hacer ahí? Apoyarlos. Es lo único que podemos hacer, respetar el ritmo y hacer el acompañamiento que ellos necesiten, que no se vayan a sentir, como tú decías, como con esas dificultades en autoestima y en seguridad. Pero también es muy importante la evaluación que se hace al final en el preescolar. Aunque el preescolar es muy flexible, si ustedes entran a ver derechos básicos de aprendizaje y ley general de educación, en ningún lado dice que el preescolar es para leer y escribir. Pero ya la sociedad tiene el chip que en preescolar salen leyendo y escribiendo, ¿cierto? Y en la primaria ya tienen que entrar con esas bases muy consolidadas. ¿Qué pasa cuando está la presión? Tienen que leer y escribir. Se saltan todos esos procesos de los que les hablaba ahorita en los 3 y en los 4 años. Sea la profe, sean los papás, sea quien sea, si se saltaron esos procesos al final, en el cierre del preescolar, es muy importante ser conscientes, tanto la profesora como los papás, de si el niño o la niña están listos para pasar a una primaria, ¿cierto? Porque puede generar eso que decías, frustración, inseguridad, baja de autoestima. Si finalmente no lo hacen, la propuesta la pone la profe sobre la mesa. Mire, yo considero que a este niño le falta esto y esto. Podríamos intentar un transición avanzado, que vuelva a ser transición, revisemos cómo va, un refuerzo en las vacaciones. Pero si los papás están cerrados a que el niño vuelva a hacer ese ejercicio tan necesario del preescolar para tener una muy buena primaria, se puede recomendar, mira, ¿cuáles son esas dificultades? Si es necesario que un especialista vea qué pasa con el niño o sencillamente hacer un acompañamiento durante las vacaciones o más bien previo al ingreso al colegio, ¿cierto? Porque las vacaciones siempre son largas, tenga o no tenga dificultades, los niños llegan desubicados. Pero ahí la paciencia y la comprensión de cuál es el proceso del niño es clave para que uno pueda hacer, darle un apoyo adecuado a ese niño en la primaria. ¿Listo? Entonces ahí es ser muy abierto de mente y muy comprensivo ante cómo fue el proceso que tuvo el niño, sobre todo en los primeros meses. Esa adaptación es muy dura, pero pues estar en un seguimiento constante durante el año para apoyarlos. Muchas gracias, Tati. Bueno, veo otra manito acá levantada, así muy rápido, porque Tatiana también ya tiene que abandonar nuestra reunión porque tiene otros compromisos. Michelle. Buenos días. Buenos días. Mi aporte es el siguiente. Para mí, los niños es fundamental que sepan escribir, leer, rasgar y cosas básicas. Para el proceso de escribir hay que seguir otros pasos antes de escribir. Entonces, tengo entendido que los niños tienen que aprender a rasgar, cortar y demás.
Como yo dije en uno de los comentarios que hice en esta reunión, los niños deben interactuar con la naturaleza para que ellos tengan un espacio de paz, de tranquilidad, puedan respirar aire fresco, puedan oler las flores, tocarlas, tener contacto con ellas. Entonces, aparte que los niños deben tener contacto con la naturaleza, también deben estar en un ambiente tranquilo y sin ruidos. O de pronto sí con ruidos, pero ruidos que contribuyan al aprendizaje de ellos. O sea, no ruidos fuertes o una música demasiado fuerte que les dé estrés, dolor de cabeza y demás. Gracias, Michelle. Sí, mira que yo había leído tu comentario y se me pasó hablar ese tema de la naturaleza. Si ustedes entran a ver la autora que les dije, Pickler, creo que es su apellido, hay como una empresa o bueno, sí, es una empresa que diseña el mobiliario, ¿cierto? De acuerdo al estudio que hizo ella y todo es en madera, no hay plástico. Y dentro de la teoría que apoya el diseño de estos elementos, el Montessori también tiene que ver casi todo con cosas muy naturales, es esa conexión, es esa cercanía, aunque estemos en un ambiente urbano, perdón, pues que tengan algo de cercanía con la naturaleza. Y también algo que me parece súper importante aclarar, esa conexión que tú dices que salga, que se conecten con las flores, con las plantas, claro que sí, en cualquier edad, aunque el movimiento libre, lo mencioné en el primer año de vida, no quiere decir que se mueve libremente en el primer año de vida y de ahí en adelante no, se sientan y hacen esto, no, 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 todo va enlazado, ¿cierto? Todo es como una cadenita, ¿cierto? Que se va tejiendo. No quiere decir que pase esta fase, deje esto atrás y sigo con esto, no. El movimiento libre hay que permitirlo en los primeros años, pues porque es la forma de expresión que tienen los niños, pero incluso hasta los 10, 12 años hay que permitirles el movimiento. Hay que buscar espacios, actividades que duren cierto tiempo y que luego ellos se puedan mover, así sea caminar dentro del salón para hablar con otra persona. Ese ejercicio, digamos, ese énfasis que haces tú en el tema psicomotriz, en lo corporal, es clave en la primera infancia para que se mejoren procesos de atención, para que haya también, se favorezca el ejercicio de la postura, de los buenos trazos. Tú decías algunas actividades que son como las que tradicionalmente tuvimos nosotras en el preescolar, que era rasgar, hacer bolitas, pegar, pero hay otras como amasar, ¿cierto? No solamente trabajar con la plastilina, sino con la masa, buscar ejercicios que favorezcan el agarre de la pinza, por ejemplo, las pincitas que se utilizan, no se utilizaban para agarrar la ropa, que sean los ganchitos para coger papelitos, pasarlos de un tarrito al otro, no sé, por ejemplo, por colores, clasificar los colores de los papelitos. O sea, hay una infinidad de pretextos que podemos poner nosotros para ese tipo de actividades. Y sí, es verdad, Michelle, el tema de la conexión con la naturaleza es clave. Buscar la forma de lograr, ¿cierto? Aunque estemos en un colegio cerrado, que tal vez no tenga un jardín, que tal vez no tenga un patio muy amplio, no tenga planticas o no tenga como cercanía con los animales, sí buscar al menos elementos que conecten a los niños con la naturaleza. Muchas gracias, Tati, por tu respuesta. Y bueno, ustedes dirán, no, es que la quiero sacar, pero no. Ella nos compartió un espacio muy valioso de su tiempo y ya tiene que ir a estar con los niños y con las niñas. Entonces, nuevamente agradecerte por estar aquí y para nosotros, pues definitivamente es muy valioso que pudiste acompañarnos, que podemos compartir esos saberes pedagógicos. Y bueno, cualquier inquietud que mis estudiantes tengan, estaremos ahí molestándote para que puedas pues resolverles cualquier inquietud. Claro que sí. Muchas gracias, Valky, a ti por la invitación. A ustedes, niñas, muchas gracias también por su atención, por la participación. Estaré aquí atenta a cualquier cosa que necesiten para orientarlas, con muchísimo gusto. Bueno, Tati, muchas gracias. Gracias, chao. Que estés muy Feliz día. bien. Bueno, y continuando con esta sesión de nuestra segunda webconferencia, le doy también la bienvenida a la profesora Sonia que nos acompaña. Ya lo que nos queda es muy corto, pero sí es importante que lo revisemos para hacer algunas claridades. Entonces me va a permitir en este momento compartir mi pantalla rápidamente.
Muy bien. Continuando con el diálogo, quiero que tengamos en cuenta este esquema que les estoy proyectando. Este esquema lo encuentran dentro de la bibliografía que está pensada en el curso y es cuál es el punto de partida que tenemos nosotros como maestros y como maestras para promover esas experiencias pedagógicas de manera significativa. Entonces, aquí está enmarcada en tres posibilidades, desde las expresiones artísticas, desde el juego y desde la literatura, entendiendo que los niños y las niñas son seres, que cada uno tiene una vida cotidiana y que son sujetos activos. Eso no se nos puede olvidar. Para poder nosotros generar estas experiencias, tenemos entonces que comprender que los niños y que las niñas construyen su identidad con otros y se sienten queridos y valorados positivamente al pertenecer a una familia, a una cultura y a un mundo. Entonces, aquí el primer punto importante es la identidad, ¿sí? Que si estamos ubicados en una zona rural, pues tengo que revisar qué hay en su entorno para que esas particularidades sean parte fundamental del desarrollo de la identidad del niño, respetando, como nos lo decía también nuestra invitada, respetando esa individualidad. Eso es súper importante. El segundo punto, los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, de sus sentimientos, de sus emociones y van a expresarnos, van a imaginar y a representar siempre su realidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas respuestas que nosotros tenemos de nuestros niños y de nuestras niñas. Sus dibujos son hermosos, así no estén dentro de nuestro marco de la perfección, para ellos es perfecto y yo tengo que respetar. Y a veces sucede mucho que uno en el aula les dice, no, mira, ese dibujo te quedó muy feo, ¿sí? O eso no era lo que yo quería. No, 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 ojo con eso, profes y maestras y maestros. Yo tengo que permitir que el niño se exprese, ¿sí? Que su dibujo sea perfecto. Las flores no son de un único color, los pétalos no son de una única forma. Y eso nosotros tenemos que aprender a que ellos puedan explorar y que sus creaciones sean valiosas. Y finalmente, los niños y las niñas van a disfrutar, van a aprender y van a explorar de acuerdo a cómo se relacionan con el mundo para construir y para comprenderlo. Entonces, yo debo permitir, como decía una de las compañeras, que el niño salga y explore el mundo, su entorno. A veces uno ve, yo he visto y me parece precioso que los niños están sentados en la tierra y cogen la tierra y juegan. Sí, se van a ensuciar, pero la ropa se puede lavar. Yo puedo limpiar con un pañito, con agua y con jabón a un niño, pero la sensación que él va a vivir al estar en contacto con esa experiencia solo la va a tener una vez, porque ya la segunda vez que lo haga, la sensación va a ser diferente. Entonces, cuando yo permito que el niño lo haga por primera vez, de manera natural, sin que yo lo esté obligando a que lo haga o lo esté condicionando, su experiencia va a ser mucho mejor. Y voy a promover que el niño empiece a construir de manera sólida su identidad, su personalidad, su autonomía. Entonces, esta introducción la vamos a completar con un video que tenemos sobre el diseño universal de aprendizaje, que también está dentro de las referencias. Yo insisto mucho en que los cursos tienen una referencia Profesor Paulina, muy... con los que todavía tienen inconveniente, ahí encuentro dos respuestas. Ay, Discúlpame, profesonia. perdón. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Pensé que era alguna inquietud de acá. Tranquila. Hola, soy Paulina. Entonces, El micrófono. tranquila, mi profe, no Ilustradora vaya y a- emprendedora. Como muchos Entonces, comencé vendiendo. les quiero compartir un video sobre 3 experiencias del diseño universal de aprendizaje, que también es muy valioso para continuar aprendiendo sobre eso. Entonces, voy a Redes sociales. compartirles mi Ahora mi negocio pantalla ha crecido. y prestamos, por favor, mucha atención a este video.
El diseño universal para el aprendizaje DUA busca que todos los niños y las niñas puedan participar en las experiencias pedagógicas de la educación inicial y preescolar de forma equitativa. Te invitamos a conocer los principios del DUA en las voces de 3 maestras. Nuestra práctica pedagógica trabajamos 3 nichos. Uno era el nicho del parque, el otro era el nicho de la playa y el otro era el nicho de la piscina. Entonces yo dije, bueno, pues por ahí va a estar el proyecto pedagógico de aula en relación con el juego, con un tema favorito de los niños que son los superhéroes, pero una apuesta por el diseño de ambiente para jugar. El proyecto de este tercer periodo se llama Juegos, Cuentos y Aparatos. Surgió de la motivación de los niños porque en este momento, después de mitad de año, los computadores empiezan a llegar al aula y ellos empezaron a sentir supremamente motivados. Los motivamos a través de muchas cosas, a través de cantos, a través de juegos, para llevarlos hacia la actividad. Nosotros cuando conocimos a la profe Sandra, nosotros dijimos que sí podemos hacer un proyecto de superhéroes. Entonces la pregunta es la manera como yo los convoco, los invito o problematizo. Yo les pregunté, por ejemplo, con el tema de Batman, ¿será que la ciudad gótica tiene un poquito de parecido a la nuestra? ¿En qué se parece? Y ellos allí empiezan a hacer esas relaciones. Realmente como el proyecto surge de sus intereses, es ahí donde es el mayor enganche para que los niños estén motivados permanentemente, porque como se les responden sus inquietudes, se da respuesta a todo lo que ellos quieren saber, ellos están permanentemente motivados por aprender. Las múltiples formas de motivación provocan la curiosidad, el interés, la vinculación y la participación de todos los niños y las niñas en las experiencias pedagógicas. Entonces hicimos el mar, pero el mar fue elaborado con vinilos, los pececitos que fueron bolitas de gel y alrededor colocamos toda la parte de la arena, entonces donde los niños iban a jugar con palitas y con baldes. Y el otro nicho, el parque, que exploraran, digamos, lo que es las hierbitas, lo que es las semillas de los árboles, los olores, los sonidos. Quisimos, debajo de eso pues había un tapete de texturas. En el nicho de la piscina, pues lo ambientamos el lugar con palos de lluvia. En relación con las estrategias, la disposición del ambiente, intento aprovechar todo lo que esté a mi alcance. Desde la tecnología digital, aprovechando de la fotografía, lo que encontramos por internet, en relación ya con el material que usamos para el diseño de ambiente, para transformar el salón en Krypton, para transformarlo en Isla Paraíso, o en este momento en Ciudad Gótica, entonces lo que esté a mi alcance. Ustedes vieron, tubos de cartón, cubetas de huevo, pitillos. Y las ruedas no necesitamos algo útil. ¿Y qué de lo que hay allí? Son 3 poliedros, uno maneja personajes, el otro maneja contextos, espacios y el otro maneja objetos. La historia inicia así, lanzan los 3 poliedros, uno primero, luego el otro y el tercero. Empiezan a hilvanar su historia con un personaje, un objeto y un contexto. Iniciaron con palabras muy corticas, muy poquitico, fueron aumentando su vocabulario, fueron creciendo sus relatos. En este momento es algo que los motiva profundamente. A partir del diseño universal para el aprendizaje, los poliedros aumentaron de tamaño, mucho más color, tienen muchas texturas, les facilita ver más. Y el doctor dijo que se pondría el pie y que no se podía volver a atravesar en la calle.
las múltiples formas de representación, los diferentes recursos, lenguajes, ambientes y materiales utilizados en la experiencia permiten a todos los niños y las niñas una mayor comprensión del mundo que les rodea. Perfecto. Entonces, con este pequeño video, quería mostrarles una experiencia muy valiosa de 3 maestras que también están en el aula y nos dan a conocer esas múltiples posibilidades para que nuestros niños y nuestras niñas puedan expresarse. Todo esto, queridas estudiantes, para recordarles la importancia de la buena construcción de las experiencias que ustedes tienen para esta fase número 3. Digamos que la guía de aprendizaje que está en el campus es una guía que está muy detallada, que tiene muchas referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar. Hay una muy importante que es el fichero para el diseño universal del aprendizaje DUA. Allí está en detalle cada una de las experiencias pedagógicas que a ustedes se les está planteando para el desarrollo de esta fase. Entonces, recordemos que ustedes se pueden organizar en 5 roles y que cada rol debe diseñar uno de los juguetes para un bebé en gestación o en los diferentes referentes de desarrollo entre nacer y caminar o en los brazos de un adulto. Tenemos el móvil de texturas, el guante marioneta, la exploración sonora, el tapete sensorial y el cuento de tela. Si yo no tengo ni idea a qué hace referencia este juguete, se van por favor a la referencia de fichero para el diseño universal del aprendizaje que está ahí también en la guía y allí está en detalle qué es, cómo se hace y para qué se hace. No significa que tiene que ser igual al que está en el fichero, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ser muy creativas con el diseño de este juguete. Cuando yo ya tengo seleccionado cuál es el que voy a hacer, debo socializar en el foro. Ojo con esto. Estudiante que no se encuentre su participación en el foro frente a este juguete explicando cuál es la intencionalidad pedagógica, qué procesos de aprendizaje y desarrollo va a potenciar con este juguete, no lo podemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Esto yo se los planteé con unas fechas, incluso lo puse en el foro con unas fechas organizadas semana a semana, porque para nosotras también es muy importante poder ver cómo van avanzando en el desarrollo del juguete, ¿sí? Si bien ustedes tienen el foro con apertura hasta la fecha límite de la actividad, pues imagínense ese día entrar a poner toda la información de todas unas semanas anteriores. No tiene un sentido, ¿sí? Lo valioso del ejercicio es poder ver paso a paso cómo van ustedes avanzando con esta construcción de juguete. Allí hay unos cuadros que ustedes deben ir desarrollando a medida que van trabajando en la construcción de ese juguete. Importantísimo pues tener en cuenta toda la información que trabajamos en esta webconferencia. Y algo también que les iba a recordar es, el trabajo lo sube una persona, sí, pero el trabajo debe dar cuenta de esa participación en el foro, porque nos ha pasado que encontramos trabajos que lo subió, voy a tomar de ejemplo aquí, María Camila. Entonces María Camila lo sube y yo veo que pone los nombres de todos sus compañeros, pero cuando voy al foro, la única que participó en el foro fue María Camila. Entonces yo puedo pensar que la única que trabajó fue María Camila y el resto de los compañeros no, porque no encuentro su participación en el foro. La participación en el foro tampoco es escribir, hola, buenos días, soy María Camila y estoy trabajando en esta fase 2. No, ya se les dijo qué es lo que deben poner en el foro. Ahí en la guía está
Entonces deben dar respuesta a unas preguntas, deben poner cuál fue el juguete que decidieron, que seleccionaron para trabajar. Entonces con eso les pido ser muy atentas a seguir cada instrucción y cada paso. No sé, profe Sonia, si de pronto tú quieres hacer alguna recomendación adicional. Buenos días. Ah, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, sí, estaba pues escuchando lo que les estaba diciendo y totalmente de acuerdo, porque creo que eso, a pesar de que hacemos las recomendaciones todo el tiempo, en cuanto a esto, sigue sucediendo y después pues nosotras como tutoras tenemos ese inconveniente que los estudiantes no están de pronto de acuerdo con la calificación al final, pero somos muy claros en la guía, en las guías y creo que no las están revisando muy bien. Si revisan atentos la guía y revisan también el entorno de evaluación, ahí se dan cuenta todo lo que, cada una de las cosas que tiene valor. Entonces, yo también haría esa recomendación eh, porque también me ha pasado. Y de verdad que, o sea, una cosa es que se trabaje, de pronto hacen un grupo de WhatsApp, no sé cómo lo están haciendo y se comunican internamente, pero debe ponerse el aporte ahí. Entonces nos aparece como, bueno, el rol o aparece la presentación de la persona, pero realmente su aporte en cuanto a la temática que estamos desarrollando no la vemos. Entonces, esa recomendación, porque en algunos casos nos comentan, no, es que nosotros armamos un grupo de WhatsApp y por ahí nos enviamos la información. Sí, pero lo que nosotros estamos pidiendo debe estar soportado en los aportes del foro. Entonces, eso también como para... Y en cuanto a la actividad que tenemos ahora, que ya tenía preguntas de algunas estudiantes, era en cuanto a lo del juguete, ya yo también les aclaré, porque algunos pensaban que era hacer un juguete por todo por todo el grupo. Entonces, eso, bueno, eso pasa cuando no leemos como detalladamente la guía, que es como lo primero que debemos hacer y recomendarles eso. Lamentablemente, pues no se conecta como mucha gente y uno quisiera que a las web, que a las CIPA se conectaran todos los estudiantes para poder aclarar todas estas inquietudes que a ellos se les presentan. Pero bueno, creo que este es de verdad que esta actividad que se va a hacer ahora es muy llamativa, creo que es algo muy lúdico, que se lo van a disfrutar muchísimo y que bueno, esperamos tener buenos resultados al final. Muchas gracias, profe Sonia. Sí, de verdad que la invitación es a que lean detalladamente la guía. Vamos a empezar a ser un poco más estrictos con esa evaluación, porque yo también he tenido estudiantes que después me dicen, profe, pero ¿por qué me bajo acá? No estoy de acuerdo. Y yo digo, pues claro, te voy a bajar porque la guía dice muy claro que todos los integrantes del grupo deben participar en el foro. Y si alguno no participó, pues yo cómo le voy a poner una buena calificación si no está la participación. Recuerden que el foro es la principal herramienta de interacción entre ustedes como estudiantes y nosotros como tutores. Entonces nosotros estamos leyendo todo el tiempo lo que pasa, lo que escriben y por eso la invitación 100% es a participar en este foro. Como última cuña para que por favor lo tengan ahí, no es un juguete por grupo, son 5 juguetes porque son 5 roles. Y pues cada uno deberá hacer la construcción de ese juguete. También recomendarles muchísimo, lo habló la profesora Tatiana, lo vimos en el video. Cuando hablamos de la construcción del juguete, nos está pidiendo que sea con los elementos más costosos, porque se puede hacer un muy buen elemento con material reciclado, pero eso no significa que yo no cuido, que esté limpio, que sea apto para un bebé, ¿sí? Si me están hablando, por ejemplo, de un tapete sensorial y voy a poner ahí a un bebé que está gateando, tiene 4 o 5 meses, pues yo tengo que cuidar que sean elementos que no vayan a lastimarlo, porque eso es fundamental. De lo contrario, pues vamos a tener que devolver el juguete y decirles tienen que volverlo a hacer porque los elementos no cumplen con las características. Por eso les digo, revisen muy bien. Ahí hay en la guía está recomendaciones de seguridad para el uso de materiales. Entonces allí ustedes pueden entrar y pueden revisar
qué se recomienda para construir cada uno de estos elementos que les estamos solicitando. No siendo más, queridas estudiantes, muchas gracias por su atención. Profe Sonia, también muchas gracias por estar aquí, por estar acompañando siempre todo el proceso de nuestros estudiantes. La asistencia la tomamos directamente al descargar la grabación, entonces no hay problema para quienes están preguntando. Estaremos muy pendientes de cualquier inquietud que pueda surgir y les deseamos a todas que tengan un buen día y muchas gracias por su participación. Feliz tarde, bendiciones. Gracias, igualmente para todas. Muchas gracias.